Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios. Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar, pero a todo debes renunciar. Es un camino lleno de luz, para seguirlo debes de tomar tu cruz, donde el orgullo no puede pasar y donde todo lo tienes que dar. Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar, pero a todo debes renunciar para llegar, pero a todo debes renunciar. Bienvenidos a la sala de charla bíblica. Hoy día 9 de abril del año 2011. Hoy comenzamos un nuevo ciclo. Hoy voy a compartir con vosotros un tema muy polémico que va a durar varios días, y es el asunto de la identidad de la gran ramera mencionada en el libro del Apocalipsis. Porque hay por ahí hermanos que dicen que la gran ramera, pues dicen que que Jerusalén, otros dicen que en la Meca y otros enseñamos que es Roma. Vamos a analizar este asunto, vamos a ver lo que enseña el Apocalipsis, y vamos a ir viendo, analizando una serie de argumentos que dan para enseñar esas doctrinas. Bien, ya sabéis hermanos, cuando no estéis hablando, pues siempre el micrófono silenciado, porque las charlas se graban, y si no se silencia el micrófono, pues luego la grabación sale mal. Así que antes de comenzar, pues le vamos a pedir la ayuda a Dios, que nos guíe en este estudio que vamos a hacer, en este ciclo que comenzamos. A nuestro Padre Celestial, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, la alabanza, la gloria que te mereces como único Dios verdadero, como el Padre de los dioses, como nuestro Padre Celestial. Te pedimos que nos guíes, nos ayudes a entender todo lo que se va a exponer aquí. Te pedimos que abras el entendimiento de aquellos que todavía no llegan a comprender pues esta enseñanza, lo que has revelado en este libro profético que es el Apocalipsis. Gracias, Padre, por habernos sacado de esta Babilonia la grande, de esta religión falsa, y habernos llevado al conocimiento de la verdad, a ese conocimiento que lleva a la vida eterna, que consiste en creer en ti, en conocer que tú eres el único Dios verdadero y Jesús, tu enviado, el Mesías. Gracias por esa vida eterna que nos has regalado, esa promesa de salvación eterna para todos aquellos que obedezcan a tu Hijo Jesús. Señor, gracias, y Padre, gracias por los hermanos que han podido entrar hoy en la sala de charlas, y por aquellos que no pueden entrar o no quieren entrar, para que los sigas bendiciendo y protegiendo y guardando de todo mal. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Vamos a abrir en el libro del Apocalipsis, en la revelación del Señor Jesucristo que Dios le dio, porque vamos a ir analizando el capítulo 17, a ver quién es a quién representa esta gran prostituta, esta gran ramera mencionada en el Apocalipsis.
Bien, el tema iba diciendo que vamos a comenzar hoy un nuevo ciclo que va a durar varios días sobre la identidad de la gran ramera mencionada en el libro del Apocalipsis. Entonces tened preparada y abierta la Biblia en el capítulo 17 del Apocalipsis, que es donde se habla de este asunto. Estábamos diciendo, hay una gran polémica sobre este tema. Hay hermanos que por desgracia, pues hay por ahí algún hermano que ya no entra en la sala de charlas porque discrepa de nosotros en este sentido sobre la identidad de la gran ramera. Entonces enseña que es la Meca, la capital del mundo islámico, del maometismo, enseña que es la Meca, y como yo enseño que la gran ramera es Roma, pues se apartan por esta estupidez, por esta tontería, que no es una doctrina de la cual dependa nuestra salvación eterna. Pues hay algunos que por esta bobada pues se apartan, ¿no? Y se alejan, no lo entiendo el por qué, porque es una doctrina que no es fundamental para la salvación eterna. Pero es algo que el Señor ha revelado en el libro del Apocalipsis. Y vamos a hacer un estudio sobre esto. Dicen, por ejemplo, los católicos. ¿Qué enseñan los católicos? Pues los católicos, el papismo enseña que la gran ramera no puede ser Roma, en concreto el Vaticano. Sabéis que el Vaticano está en Roma. El Palacio Vaticano pues está en la ciudad de Roma, pertenece durante siglos a la ciudad de Roma. Bien, pues dicen los católicos, por ejemplo, que el Vaticano pues no puede ser la gran ramera porque la ciudad del Vaticano ocupa solamente pues 0,44 kilómetros cuadrados y de ninguna manera pues está sentado sobre 7 colinas. Evidentemente el Vaticano, la ciudad del Vaticano, no está sentada sobre 7 colinas. Sin embargo, el Apocalipsis, como sabéis, dice que la gran ramera tiene su sede sobre 7 colinas, o 7 montes, que es igual. Unas traducciones bíblicas dicen 7 montes y otras traducciones bíblicas dicen 7 colinas. ¿Qué significa esto? Que da exactamente igual traducirlo por 7 montes o por 7 colinas, ¿vale? Entonces, dicen los católicos que es imposible que la Iglesia Católica Romana, que la Iglesia de Roma sea la gran ramera, ya que el Vaticano no tiene su sede sobre 7 colinas. Dicen que, como sabemos, la ciudad del Vaticano está ubicada al oeste del río Tíber, este río que pasa por Roma, mientras que las 7 colinas de Roma están asentadas al este del río Tíber. Este es el argumento que suelen dar muchísimos católicos, muchísimos paposos. ¿Y qué podemos responder a este argumento papista? Porque sencillamente es un argumento, como vamos a ver, totalmente falso, falaz, engañoso. ¿Por qué? Porque fijaos que la profecía del Apocalipsis, capítulo 17, se está refiriendo a una ciudad que tiene su sede sobre 7 colinas o montes. Es decir, ¿a qué ciudad se está refiriendo? Pues evidentemente a la ciudad de Roma. Desde hace más de 2000 años la ciudad de Roma se la conoce pues en la historia como la ciudad de las 7 colinas. Esto cualquiera lo puede comprobar. Vais al Google y escribís ciudad de las 7 colinas y verás cómo se enseña que es Roma. Así es conocida a través de la historia, la llamada entre comillas ciudad eterna, la ciudad de Roma. Y ciertamente, evidentemente, el Vaticano, la ciudad del Vaticano, los palacios vaticanos, no tiene su sede sobre 7 colinas. Eso es verdad. Pero cuidadito, resulta que el Vaticano es el Palacio Vaticano, donde vive el Papa, como todos sabemos, está dentro de la ciudad de las 7 colinas, está dentro de la ciudad de Roma, porque el Vaticano forma parte integral de la ciudad de Roma, forma parte de Roma. Desde hace siglos los palacios vaticanos forman parte de Roma. Lo que ocurre es que a partir del año 1929 se hizo un concordato entre el dictador de Italia llamado Benito Mussolini y el Papa de Roma, y se creó el llamado, entre comillas, Estado Vaticano, como un país independiente de Roma. Pero desde siglos el Vaticano, repito, ha formado parte de Roma, está unido totalmente a la ciudad de Roma. De ahí que la Iglesia Católica, hermanos, ¿cómo se la llama? La Iglesia de Roma. No se la llama, fijaos que no se la llama la Iglesia Vaticana, se la llama la Iglesia de Roma. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica tiene su centro de poder, su sede en Roma, ¿vale? Por eso hay el engaño de los católicos cuando pretenden hacernos creer con ese falso argumento de que la gran ramera no es la Iglesia Católica Romana, porque dicen ellos que el Vaticano no está sentado sobre 7 colinas. Eso es mentira, porque el Vaticano forma parte de Roma, y Roma sí que está sentada sobre 7 colinas.
Roma es la ciudad de las 7 colinas. Porque es que la ciudad de Roma ha sido durante más de 2000 años, como he dicho antes, la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Es ella, la ciudad de Roma. Porque la Roma pagana, la Roma de hace 2000 años, la Roma que reinaba sobre los reyes de la tierra en la época de los emperadores romanos, pues era la que gobernaba sobre los reyes de la tierra, sobre el mundo conocido. Y lo sigue siendo actualmente desde la Roma papal, desde el Vaticano. ¿Y por qué? Porque el poder papal, el poder de la Iglesia Católica, el clero papal, el clero vaticano, tiene aún mucho dominio, poder, influencia sobre los reyes de la tierra, especialmente sobre los reyes católicos, los gobernantes, los jefes de Estado católicos. Y esto lo podéis comprobar, lo podemos ver, por ejemplo, como los reyes y presidentes de Europa o de Estados Unidos siempre se someten y se postran de rodillas ante el Papa de turno. Como se someten, por ejemplo, a sus directrices, a las directrices del Papa de turno, a su idolatría, la idolatría de la Iglesia Católica. Veréis a estos reyes católicos, estos gobernantes católicos de los países europeos y americanos, pues ser participantes de la idolatría nauseabunda de la Iglesia Católica, de sus hechicerías, de sus dogmas falsos, lo cual significa, hermanos, que la Roma papal, la Roma vaticana, reina, domina sobre todos estos reyes y presidentes católicos. Por eso dice la profecía del Apocalipsis que la gran ramera, esta ciudad, reina sobre los reyes de la tierra, y así es. Por lo tanto, hermanos, cuando nosotros, los cristianos bíblicos, hablamos de la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, nos estamos refiriendo solamente a la ciudad de Roma. Y no solamente a la antigua Roma pagana de los emperadores romanos, a la Roma del siglo I, sino también a la Roma papal, a la Roma vaticana, ya que la Roma papal, hermanos, la Roma papal es la sucesora, la heredera de la antigua Roma pagana de los emperadores romanos. Los palacios del Vaticano son solamente, como decía anteriormente, una parte integral de la ciudad de Roma. Esta sede papal, pues es una parte de esta ciudad, de la ciudad de las 7 colinas, o dicho en otras palabras. El Vaticano y Roma son lo mismo. El Vaticano y Roma son lo mismo. ¿Por qué? Porque forman parte de la misma ciudad. Esta ciudad que tiene su sede sobre 7 colinas o montes, como dice la profecía de Apocalipsis 17:9. Profecía que vamos a leer, la voy a leer, que dice lo siguiente. Apocalipsis 17:9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, o 7 colinas, también puede ser traducido, sobre los cuales se sienta la mujer. Está hablando de la prostituta, de la gran ramera, y dice que se sienta sobre estos 7 montes, es decir, que tiene su sede, su centro de poder sobre estos 7 montes, estas 7 colinas. Ahí también tiene otro doble significado, dice que son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Pero como podéis ver, esta mujer ramera tiene su sede, su centro de poder en la ciudad de las 7 colinas. Y la ciudad de las 7 colinas, hermanos, de las 7 colinas, no es la Meca, es la ciudad de Roma. La ciudad de la Meca, que se encuentra, que es la capital que es la ciudad que existe ahí en Arabia Saudita, es la capital del mundo maometano, jamás en la historia ha sido conocida como la ciudad de las 7 colinas. Nunca. Muchos católicos enseñan, por ejemplo, que Jerusalén también en otro tiempo era llamada la ciudad de las 7 colinas. Esto lo enseñan algunos católicos. En la cultura oriental, a la que pertenecía San Juan, el apóstol Juan, Jerusalén era conocida como la ciudad de las 7 colinas. Esto es lo que dicen algunos católicos, es el argumento que dan. Esto, por ejemplo, lo dice un tal Pirkei de Rabí Eliezer, un judío, que no se sabe quién era, un misterioso judío, decía esto. Él decía que la ciudad de Jerusalén está sobre 7 colinas, que le dio este nombre. La primera es Scopus, la segunda Nob, la tercera el monte de la corrupción, o el monte de la ofensa, o el monte de la destrucción también. La cuarta el monte Sión, la quinta la colina suroeste también llamada el monte Sión, la sexta el monte Ofel, y la séptima
la roca donde se construyó la fortaleza Antonia, y el número 7 en la Biblia significa perfección. Esto es lo que dice, este es el argumento que dan algunos católicos para identificar a la Gran Ramera con la ciudad de Jerusalén. Bien, esto es un total error. En primer lugar, hemos de decir que estos católicos están cometiendo una contradicción, una tremenda contradicción. Estos que dicen que la Gran Ramera es Jerusalén, lo enseñan algunos papistas, se están contradiciendo. ¿Y por qué? Porque ellos primero enseñan, los católicos enseñan, y esto lo podéis comprobar cada uno de vosotros si leéis las Biblias católicas, en los comentarios del capítulo 17 del Apocalipsis, veréis que prácticamente todas las versiones católicas identifican a la Gran Ramera con la ciudad de Roma, nunca con la ciudad de Jerusalén. Y sin embargo, pues ahora vienen estos católicos y dicen que no, que la Gran Ramera es la ciudad de Jerusalén. ¿En qué quedamos? ¿En la ciudad de Roma o en la ciudad de Jerusalén? O sea, los católicos se contradicen a sí mismos. Mira, la Gran Ramera mencionada en el Apocalipsis no pueden ser las dos ciudades al mismo tiempo. Es decir, no pueden ser la ciudad de Roma y la ciudad de Jerusalén al mismo tiempo. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque el libro del Apocalipsis solamente habla de una ciudad. De una, no de dos. Y en esa ciudad tiene su sede la Gran Ramera. Y esta ciudad, como hemos visto, está asentada, tiene su sede sobre 7 montes, sobre 7 colinas, como hemos visto en Apocalipsis 17:9. Por lo tanto, que no nos vengan ahora estos católicos, estos papistas, con ese cuento de que la Gran Ramera era la ciudad de Jerusalén, porque ellos mismos enseñan en sus propias versiones de la Biblia que la Gran Ramera es la ciudad de Roma, evidentemente la Roma pagana del siglo I. No van a ser tan idiotas los católicos de decir que la Gran Ramera es la Roma papal, la sede de la Iglesia Católica. Ellos no, ellos dicen que la Gran Ramera era la Roma pagana del siglo I. Ellos no se dan cuenta de la contradicción ridícula que están cometiendo. Y respecto a esa cita de ese supuesto judío, ese rabino judío llamado Eliezer, pues he de decir que es una cita totalmente apócrifa y falsa. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón de que la ciudad de las 7 colinas es una expresión poética que jamás, en ningún momento de la historia, ningún historiador dio a la ciudad de Jerusalén, jamás, sino solamente a la ciudad de Roma, a la ciudad que está edificada sobre el río Tíber, ahí en Italia. Solamente a la ciudad de Roma se la conoce como la ciudad de las 7 colinas. Y como he dicho anteriormente, basta con que toméis el buscador del Google y escribís las palabras la ciudad de las 7 colinas y vais a ver cómo siempre se está refiriendo a la ciudad de Roma. Por ejemplo, mirad, vamos a ver lo que dice la enciclopedia bíblica cibernética, la enciclopedia cibernética Wikipedia, la Wikipedia. Dice lo siguiente: las 7 colinas de Roma son una serie de promontorios que históricamente han formado el corazón de la ciudad de Roma, situada al este del río Tíber. Este conjunto geográfico ha protagonizado numerosos pasajes literarios y son una referencia muchas veces repetida en la cultura popular. Las 7 colinas de la Roma antigua eran las siguientes: Ancermalus, Cispius, Fautal, Upius, Palatium, Sucusa y Belia, y figuran de forma prominente en la mitología romana, su religión y su política. Tradicionalmente se cree que la ciudad original fue fundada por Rómulo y Remo sobre el monte Palatino, el Colis Palatinus. Las otras 6 son hoy en día el monte Aventino, el Capitolino, el Quirinal, el Viminal, el Esquilino y el Celio. Esto aparece en la enciclopedia electrónica, está en la Wikipedia. Y como he dicho, esa cita del rabino judío, el rabí Eliezer, es por tanto una total falsedad. Pues repito, la ciudad de Jerusalén jamás fue conocida como la ciudad de las 7 colinas. Nunca. Pero el papismo, la Iglesia Católica Romana, como siempre, miente. Este clero papista siempre se suele agarrar a cualquier clavo ardiendo, como es esa cita apócrifa y falsa de ese judío, para apoyar sus tesis mentirosas. Y como he dicho antes, vosotros cogéis cualquier Biblia traducción católica, vais al capítulo 17 del Apocalipsis, leéis los comentarios que da la Iglesia Católica y veréis que en todos ellos se dice bien clarito que la Gran Ramera
es Roma, está identificada con la ciudad de Roma, evidentemente con la Roma pagana del siglo I. Nunca se está refiriendo a la ciudad de Jerusalén. Lo que ocurre es que, lógicamente, estos comentaristas bíblicos, católicos, papistas, pues enseñan que es la Roma del Imperio Romano, que es la Roma pagana. Nunca, evidentemente, se refieren a la Roma vaticana, porque no van a ser tan idiotas de identificar a la Gran Ramera con la sede de la Iglesia Católica. Pero es que, como he dicho antes, no vais a encontrar ningún comentador bíblico, ya sea católico, protestante, que enseñe que la ciudad de las 7 colinas es la ciudad de Jerusalén. Siempre dicen que se trata de la ciudad de Roma. Estos católicos suelen decir también otro argumento. Otros dicen lo siguiente. Dicen, otros pasajes del Apocalipsis también se refieren a Jerusalén como la gran ciudad en forma condenatoria. Por ejemplo, en Apocalipsis 11:18 se dice: y sus cadáveres en la plaza de la gran ciudad, estarán en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado nuestro Señor. Esto es lo que dicen algunos católicos. Bien, pues este argumento católico es también tremendamente falso y estúpido. ¿Y por qué? Pues como dije anteriormente, los católicos dicen primero que la Gran Ramera es Roma, así lo podéis leer en cualquier comentario bíblico católico, la Roma pagana del siglo I, y si era la Roma pagana, entonces no puede ser la ciudad de Jerusalén, ya que son dos ciudades totalmente diferentes. Jerusalén y Roma son dos ciudades, y la Gran Ramera, dice el libro del Apocalipsis, tiene su centro de poder, tiene su sede en una sola ciudad. ¿Y qué ciudad es esta? Pues es la ciudad que tiene su sede sobre 7 colinas, es decir, Roma, como leemos en Apocalipsis 17:9. Esta era la ciudad que reinaba, hermanos, gobernaba sobre los reyes de la tierra en los días del apóstol Juan. Cuando fue escrito el Apocalipsis, ¿cuál era la ciudad que gobernaba sobre los reyes de la tierra? Pues no era Jerusalén, no era la Meca, sino que era la ciudad de Roma, la capital del Imperio Romano. Así lo leemos en Apocalipsis 17:18, donde se dice bien clarito que esta mujer es esta ciudad en la que reina sobre los reyes de la tierra. Se trataba sin ninguna duda de la ciudad de Roma. Era la ciudad imperial. Es por tanto una vulgar mentira decir que esa gran ciudad mencionada ahí en Apocalipsis 17:18 era la ciudad de Jerusalén. Decir que la gran ciudad de Apocalipsis capítulo 11, verso 8, es la misma gran ciudad de Apocalipsis 17:18, porque fijaos que a las dos ciudades se las llama en el Apocalipsis la gran ciudad, a las dos ciudades se las llama la gran ciudad. Eso no significa que se trate de la misma ciudad. Es un argumento falso el que dan los católicos, ya que esto es como, por ejemplo, para que nos entendamos, si yo digo que la gran ciudad de Nueva York es la misma gran ciudad de París, porque a ambas ciudades se las llama la gran ciudad. Aunque se la llame a las dos la gran ciudad, eso no significa que se trate de la misma ciudad. Son dos grandes ciudades totalmente diferentes. El libro del Apocalipsis habla claramente de dos grandes ciudades malvadas. De dos. La primera gran ciudad es la ciudad de Jerusalén, donde también fue crucificado el Señor Jesús. Así lo leemos en Apocalipsis 11, verso 8. Y la segunda gran ciudad es la capital de la Gran Ramera, es decir, la ciudad de las 7 colinas, que es Roma. Ciudad que, como he dicho, pues reinaba sobre los reyes de la tierra en el siglo I, cuando fue escrito el libro del Apocalipsis, como dice Apocalipsis 17:18. Por lo tanto, el argumento que dan muchos católicos referente a que la Gran Ramera es la ciudad de Jerusalén es un argumento absolutamente falso, ya que estos mismos católicos dicen que la Gran Ramera era la Roma pagana. Entonces, ¿en qué quedamos? Dicen ellos que es la Roma pagana y es la ciudad de Jerusalén. ¿En qué quedamos? ¿Es Roma o es Jerusalén? Si es Roma, no es Jerusalén, y si es Jerusalén, no puede ser Roma. La frase esta de la gran ciudad se refiere evidentemente a dos ciudades diferentes, que son la ciudad de Jerusalén y la ciudad de Roma. Mira, cuando en Apocalipsis 17:18 se menciona la gran ciudad, se refiere solamente a Roma. Apocalipsis 17:18, la ciudad de las 7 colinas.
Y cuando en Apocalipsis 11, verso 8, se menciona la gran ciudad, se está refiriendo evidentemente a la ciudad de Jerusalén, que fue donde fue crucificado nuestro Señor. La gran ramera, sin embargo, tiene su sede en la ciudad de las 7 colinas, que es Roma, no es Jerusalén. El Apocalipsis dice bien clarito que la gran ramera tiene su centro de poder en una ciudad. Fijaos, no en 2 ciudades, que quede claro, sino en una. Y esa gran ciudad es la ciudad de las 7 colinas, de los 7 montes, que se refiere sin ninguna duda a la ciudad de Roma. Era la ciudad que reinaba, como he dicho, sobre los reyes de la tierra cuando fue escrito el libro del Apocalipsis. Esta gran ramera era la Roma pagana del Imperio Romano. Era la religión falsa, repito, la religión idolátrica, hechicera, falsa, que tenía su centro de poder en Roma, en el siglo I. Pero, atención, esto es muy importante, esta religión falsa, esta gran ramera, pasó siglos después a la Roma papal. A la Roma papal, al centro de poder de la Iglesia Católica Romana, la cual, como sabéis, pretende ser la única iglesia verdadera y la esposa del Señor Jesucristo. Sin embargo, no lo es, evidentemente. La Iglesia Católica Romana de ninguna manera es la esposa de Cristo, sino que se trata de una gran prostituta, de una gran ramera, borracha, ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, como leemos en Apocalipsis 17:6. Se dice bien clarito que estaba ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Ha asesinado a través de su historia a millones de cristianos. El Nuevo Testamento dice que la Iglesia ha sido, por ejemplo, desposada con el Señor Jesús. Vamos a leerlo en 2 de Corintios, capítulo 11, verso 2, que dice lo siguiente: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Esto lo dijo Pablo a la iglesia de Corinto. ¿Qué significa esto? Pues esto significa, hermanos, que por lo tanto una ramera en sentido espiritual, ¿qué es? Pues es sencillamente una iglesia infiel al esposo, infiel al Señor Jesucristo, la cual fornica con los reyes de la tierra, y la ciudad de Roma es sencillamente la sede de esta iglesia, la iglesia que pretende ser la esposa de Cristo, la única iglesia verdadera, la cual ha fornicado y fornica en sentido espiritual con los reyes y poderosos de la tierra. ¿Y qué iglesia es esta? ¿Qué iglesia es la que tiene su sede, su centro de poder en Roma? ¿Qué iglesia es? Pues evidentemente la iglesia de Roma. ¿Y cuál es la iglesia de Roma? La Iglesia Católica Romana. Esta iglesia falsa, hermanos, subsiste la gran ramera. Aquí en esta iglesia ramera, en la Iglesia Católica Romana, subsiste la gran ramera. Esa gran ramera que ya existía en el siglo I, esa religión falsa que imperaba en Roma, subsiste en la iglesia, dentro de la Iglesia Católica Romana, en la cual al final, como dice el libro del Apocalipsis, y veremos más adelante, será totalmente destruida por fuego. Esta ciudad de Roma, esta capital de la gran ramera, va a ser destruida por fuego en una sola hora y nunca más será hallada. Dejará de existir. Así lo leemos en el capítulo 18 del Apocalipsis, versos 17 al 21. Los católicos, algunos católicos enseñan, dicen que la Iglesia Católica Romana jamás ha tenido ni tiene soberanía sobre los reyes de la tierra. Esto me lo han llegado a decir algunos católicos. Pues eso que ellos dicen es una absoluta mentira. Lo que enseñan es totalmente falso. Ellos están mintiendo y además saben que mienten. Cualquiera que conozca un poco la historia verá que la Iglesia de Roma, la Iglesia Católica Romana y especialmente el poder papal, ha tenido y aún tiene un gran poder, un gran dominio, gobierno sobre los poderosos de la tierra, sobre los reyes de la tierra, especialmente, evidentemente, sobre los reyes y presidentes católicos, tanto de Europa como de Estados Unidos y del resto de países del mundo. Todos los reyes y presidentes católicos se someten sin rechistar a la autoridad papal y a los dogmas falsos de la Iglesia Católica Romana, ya que el papote de turno afirma además, hermanos, ser el vicario de Jesucristo en la tierra y por lo tanto pretenden tener el dominio, el reinado, el poder sobre los reyes de la tierra.
Y de ahí, por ejemplo, la llamada triple corona papal, la corona de 3 pisos, la corona papal que está adornada de oro, se adorna de oro y piedras preciosas. Pues bien, esta triple corona papal simboliza sencillamente las pretensiones de poder y de dominio mundial, de gobierno mundial que se arroga los papas, el papote de turno. Esta triple corona papal simboliza el poder del papismo, el poder de la Iglesia Católica Romana sobre los reyes de la tierra. Un poder y dominio que ejerce sin ninguna duda sobre todos los reyes y sobre todos los presidentes católicos de la tierra, los cuales, como sabemos, se tienen que someter a la bestia, al papote, a este papote de turno, y creer en sus dogmas falsos, en las doctrinas falsas, en los dogmas falsos de la Iglesia Católica Romana. Si no quieren ser excomulgados, evidentemente, de la Iglesia Católica Romana, de la Gran Ramera. Otros católicos dicen lo siguiente. Por ejemplo, esto me lo dijo un católico con el cual tuve un debate pues hace 2 o 3 años. Decía así: el color púrpura y el rojo no son los colores dominantes de la vestimenta del clero católico. Dicen ellos que el blanco, el color blanco, es el color predominante de la Iglesia Católica Romana. Todos los sacerdotes llevan el color blanco, incluyendo a los obispos y cardenales cuando están celebrando misa, es lo que dicen los católicos. Incluso también el Papa lo hace, como podéis ver. Por ejemplo, si veis imágenes del papote, pues ¿de qué color va vestido el papote de la Iglesia Católica? ¿De púrpura y escarlata? No, generalmente va vestido de color blanco. Es el color predominante de la Iglesia Católica Romana. Bueno, pues ¿qué podemos responder a ese argumento que dan los paposos? Esto lo que demuestra es la crasa ignorancia de estos católicos. Porque resulta que el libro del Apocalipsis dice bien clarito que el primer color que caracteriza a la Gran Ramera, ¿sabéis cuál es? No es el púrpura ni la escarlata, es el lino blanco, el color blanco, seguido evidentemente del púrpura y la escarlata. Y mirad, vamos a comprobarlo. Vámonos al capítulo 18 del Apocalipsis y vamos a leer el verso 16. Apocalipsis 18, 16. Vamos a ver cuál es el color principal de la Gran Ramera. Dice así: ay de la gran ciudad que estaba vestida ¿de qué? Fíjate lo que dice: de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. ¿Sabéis lo que es el lino fino? ¿De qué color es el lino fino? Pues el lino fino, según la Biblia, es de color blanco. Y resulta que el lino blanco es el color principal del clero de la Iglesia Católica Romana. Mirad, en el diccionario bíblico, la enciclopedia bíblica electrónica, la S-Word, por ejemplo, leemos lo siguiente sobre el lino. Vamos a ver lo que dice sobre el lino. Dice así: el vocablo ses, blanco, se traduce generalmente como lino fino. José fue revestido de este lino fino por orden del faraón. Así lo leemos en Génesis 41-42. Se emplea frecuentemente de las telas del tabernáculo. Forma parte de las vestimentas del sumo sacerdote. La esposa del Cordero aparecerá vestida de lino fino, limpio y resplandeciente, es decir, de color blanco. Así lo leemos en Apocalipsis 19:8. Por su blancura representa las acciones justas de los santos. Pues como podéis ver, el lino fino es de color blanco y resulta que esta es la vestidura principal, el color principal de la Gran Ramera, como dice ese pasaje del Apocalipsis que he leído anteriormente. Y hasta los propios católicos reconocen que el color blanco es la vestidura principal del clero de la Iglesia Católica Romana. Pero el blanco no es el único color que caracteriza a la Gran Ramera. No es el único color, pues el Apocalipsis, como hemos visto, también menciona 2 colores más. Los colores púrpura y escarlata, los cuales son los colores fundamentales del alto clero de la Iglesia Católica Romana, especialmente, por ejemplo, de los llamados cardenales, el colegio cardenalicio, los cuales son conocidos con el nombre de purpurados.
purpurados. ¿Por qué? ¿Por qué se le llama purpurados? Por el color púrpura de su vestimenta, una vestimenta que procede de la antigua religión de Babilonia. Por lo tanto, hermanos, el color blanco, la púrpura y la escarlata son los tres colores que identifican a la gran ramera, la cual tiene su sede, como hemos visto, en la ciudad de las 7 colinas, y esta ciudad de las 7 colinas solamente es Roma. Y estos tres colores, el blanco, el púrpura y la escarlata, son, repito, los que caracterizan a la gran ramera, a la Iglesia Católica Romana. Por lo tanto, hermanos, la gran ramera solamente puede ser la Iglesia Católica Romana y ninguna otra más. No se trata ni de Jerusalén ni de la ciudad de la Meca. Fijaos que Apocalipsis 18, verso 16, también dice que la gran ramera es adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Los católicos, por ejemplo, enseñan que la Iglesia Católica Romana no está adornada con esos materiales, no está adornada ni de oro, ni de piedras preciosas, ni de perlas. Ellos evidentemente están mintiendo como bellacos, están mintiendo al afirmar tal cosa. ¿Por qué? Porque ciertamente la Iglesia Católica Romana, y concretamente, por ejemplo, algunos de los objetos ceremoniales más valiosos de la Iglesia Católica, están adornados de oro, piedras preciosas y perlas. Cientos de objetos utilizados por la Iglesia Católica, por ejemplo, cálices, copas, relicarios. Es que el relicario es donde guardan a ese falso Cristo galleta, a ese falso Mesías, a ese falso Cristo llamado hostia. Ellos lo guardan ahí en los relicarios, coronas, etcétera. Todos estos objetos están adornados de oro, de piedras preciosas y de perlas. Por ejemplo, la triple corona papal. La triple corona papal, que simboliza, como he dicho antes, el poder mundial y espiritual del Papa, del papado, está adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. De modo que no nos vengan estos paposos, estos hijos de la gran ramera, mintiendo descaradamente y negando lo que es una total realidad. Si leéis la versión escrita de este estudio bíblico, que esto evidentemente lo he tomado de mi libro PDF, las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana, pues si lo leéis y vais a esta sección, veréis una serie de fotografías que he insertado, donde podéis apreciar la triple corona papal, así como por ejemplo fotos de papas del siglo XX, todos los cuales pues portan en su cabeza esta triple corona, adornada con oro, con piedras preciosas y con perlas. Mira, los católicos, y ya con esto termino esta primera parte, los católicos dicen lo siguiente: Jesús prometió a la Iglesia que las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerían contra ella, como leemos en Mateo 16, 18. Y Cristo prometió estar con su Iglesia hasta el fin del mundo, como leemos en Mateo 28, 20. Y dicen los católicos: si la Iglesia se convirtió en ramera, en prostituta, ¿dónde queda la promesa de Cristo de que el infierno no prevalecería contra su Iglesia? Si la Iglesia se corrompió y se convirtió en un sistema religioso pagano, apóstata, ¿no prevalecieron entonces las fuerzas del mal contra su Iglesia? ¿No sería esto hacer mentirosa la promesa de Cristo? Este es el argumento que suelen dar los paposos. Este es el argumento típico, me lo dio también a mí un paposo hace años, y la respuesta que les podemos dar pues es la siguiente. Mira, ese argumento es totalmente falso. ¿Y por qué? Porque el Señor Jesús dijo que las puertas del Hades, ojo, no del infierno, sino del Hades, esa es la palabra que aparece, las puertas del Hades, es decir, del poder de la muerte, no prevalecerán contra su Iglesia. Así lo leemos en Mateo 16, 18. Y esto significa sencillamente que el poder de la muerte, es decir, el Hades, no vencerá a los verdaderos cristianos. ¿Y por qué? Pues bien sencillo, porque al final, cuando el Señor Jesús venga del cielo con gran poder y gloria para reinar, los verdaderos cristianos van a resucitar en gloria y entonces vencerán a la muerte, vencerán al Hades. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ellos, porque sencillamente van a resucitar y van a vencer a la muerte. Ya no tendrá ningún poder la muerte sobre ellos. Así lo vemos, por ejemplo, en 1 Corintios 15, 23, los versos 50 al 54. Y es que el Señor Jesús prometió estar de forma espiritual con sus verdaderos discípulos todos los días, hasta el fin del mundo.
Así lo leemos en Mateo 28:20. Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero fijaos que estas palabras de Jesús de ninguna manera sirven para enseñar esa mentira satánica de que la Iglesia Católica Romana es la única y verdadera Iglesia de Cristo. Lo que demuestran esas palabras de Jesús es que los verdaderos cristianos, como he dicho, resucitarán y vencerán a la muerte y al Hades, a su poder. De la misma manera que hay una Iglesia de Dios en la tierra, formada por todos los verdaderos cristianos que obedecen a Jesús, que se han bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados y que siguen a Jesús, pues también hay una Iglesia de Satanás en la tierra. ¿Formada por quién? Pues formada por la cizaña, por los falsos cristianos, tienen apariencia de cristianos, podemos ser engañados por ellos, creyendo que son hermanos, creyendo que son cristianos, pues son sencillamente la cizaña, se parecen a los cristianos, pero no son verdaderos discípulos y seguidores de Jesús. Esta iglesia de Satanás en la tierra es la que se llama en el Apocalipsis la gran ramera, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, como leemos en Apocalipsis 17:5. Y esta gran ramera, hermanos, dice el Apocalipsis que tiene su sede, su centro de poder en la ciudad de las 7 colinas, que es, repito, Roma, no es ni la Meca ni Jerusalén. Solo existe una iglesia en el mundo, hermanos, que tiene su sede, su centro de poder en Roma, y es la iglesia de Roma, la Iglesia Católica Romana. No existe otra. Esta gran ramera es la iglesia de Satanás en la tierra, y esta iglesia falsa sí que será destruida, ya que en el futuro, como veremos el próximo día, ese futuro falso Mesías, la bestia y sus 10 reyes aliados van a odiar a esta gran ramera, a esta gran puta, la van a odiar, la van a detestar, la van a despojar de todas sus riquezas, de todos sus tesoros, y la van a destruir con fuego en una sola hora. Es lo que dice bien clarito la profecía. Su capital, es decir, la ciudad de Roma, va a ser arrasada por fuego y nunca más será hallada. En una sola hora será quemada y nunca más se la encontrará. Dejará de existir para siempre la ciudad de Roma. La llamada, entre comillas, ciudad eterna, así es como llaman a Roma, dejará de existir para siempre. De ninguna manera es la ciudad eterna. La única ciudad eterna, hermanos, es la nueva Jerusalén celestial. La destrucción de la gran ramera, pues por ejemplo lo podéis leer en Apocalipsis 17:16 y en el capítulo 18, versos 17 al 21. Y como dije, esta profecía del Apocalipsis jamás se ha cumplido en el pasado. La ciudad de Roma todavía no ha sido destruida por fuego en una sola hora, sino que es una profecía que se va a cumplir en el futuro, cuando la ciudad de Roma y el Vaticano, evidentemente, que se encuentra dentro de la ciudad de Roma, forma parte de Roma, pues sea destruida totalmente en una sola hora. El fuego la arrasará y la destruirá. Ese falso Mesías, junto con sus 10 reyes aliados, la van a destruir. Van a ser los instrumentos que Dios va a utilizar para arrasar, para destruir, para castigar a esta iglesia falsa apóstata que tiene su sede en Roma. Por lo tanto, hermanos, ese típico argumento católico es tremendamente falso. Ellos repiten esa gran mentira porque sencillamente están convencidos que su iglesia, la Iglesia Católica Romana, es la única iglesia verdadera, es la única iglesia de Cristo. Pero como ya he demostrado, esto es totalmente falso. La Iglesia Católica Romana jamás fue fundada por el Señor Jesús. En el Nuevo Testamento vosotros no vais a encontrar ni un solo pasaje donde se diga que los cristianos se llamaran católicos. Nunca. Los verdaderos cristianos del siglo I nunca tuvieron ese nombre de católicos, sino que se llamaban santos. Se les dio el nombre de cristianos, se les llamaba discípulos, hermanos, pero nunca se les llamaron católicos, nunca se les llamaron católicos. Y esto es tremendamente significativo e importante. ¿Por qué? Porque demuestra sin ninguna duda que los católicos no son cristianos. Ellos creen que son cristianos, pero no lo son, ya que son miembros de la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, y siguen ciegamente las doctrinas abominables, apestosas, falsas, diabólicas, las enseñanzas de esta gran
ramera, de esta iglesia falsa, que son contrarias totalmente a la verdadera enseñanza del Señor Jesucristo y de sus apóstoles. Por lo tanto, hermanos, aquí terminamos ya la primera parte, y el próximo viernes, si Dios mediante, pues tendremos la segunda parte de este estudio sobre la identidad de la gran ramera. Espero que haya quedado claro, y poned atención, porque el próximo viernes, seguiremos dando otra serie de argumentos que demuestran claramente que la gran ramera es la iglesia de Roma, y de ninguna manera se trata ni de la Meca ni de Jerusalén. Los católicos, el clero católico, los papas, los obispos, los cardenales, están encantados, están dando palmas, muy alegres de que algunos pues hayan sido engañados y crean que la gran ramera es la Meca o la ciudad de Jerusalén. Están encantados, porque así ellos quedan como unos santos. Así la vista, pues la vista no podemos reconocer entonces que la Iglesia Católica Romana es la gran ramera. Apartamos la vista de ellos y ponemos la vista entonces en la ciudad de la Meca, la capital del mundo musulmán, o en la ciudad de Jerusalén. Y así, de esta forma, la Iglesia Católica Romana pues quedan como inocentes, quedan como santos. Ese es el engaño de Satanás, el terrible engaño del diablo, al hacer creer a algunos que la gran ramera es la Meca o Jerusalén. Bien, pues ya hemos terminado la primera parte. Sí, hermano Tito. A ver, sí, adelante, hermano Juan. Sí. Pues completamente de acuerdo contigo en la mayor parte de lo que has argumentado. Y además, pues también cabe mencionar que pues los católicos romanos, pues la alta jerarquía está preparando lo que es la religión mundial, ¿no? No hay que olvidar esa parte, que ellos son los principales promotores del ecumenismo, ¿no? De lo que va a ser en el futuro, pues la única religión del mundo. Ese es mi aporte, hermano Tito. Pues gracias, hermano Juan. Efectivamente, el principal promotor del llamado ecumenismo es la Iglesia Católica Romana. Es así. Así es, ellos lo que pretenden es unir las principales religiones del mundo bajo la autoridad del papote de turno. Ese es el objetivo de la Iglesia Católica Romana. Unir a todas las sectas protestantes, evangélicos, pentecostales, incluso al mundo maometano, a los musulmanes y todas las demás religiones del mundo, y el judaísmo también, en una sola religión mundial, con sede en Roma, y siendo el Papa, pues el jefe supremo de esta futura religión mundial. Ese es el objetivo de la Iglesia Católica Romana. Ese es el objetivo del ecumenismo. Y hacia eso pues van a formar una religión mundial que al final pues va a ser odiada, va a ser detestada por el falso Mesías y por sus 10 reyes aliados, y la van a destruir. Van a destruir la ciudad de Roma, y se va a instaurar pues una nueva religión mundial que va a ser el satanismo, la religión que va a imperar durante el gobierno mundial de la bestia, la adoración a Satanás y al falso Mesías. Es lo que dice bien clarito Apocalipsis capítulo 13. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica Romana y el resto de religiones del mundo habrán sido destruidas. Y así está profetizado en el libro del Apocalipsis. Eso es lo que creemos los cristianos bíblicos. Sí. Sí, a ver, vamos a ir por orden. Primero el hermano Florian, que ha preguntado, y después la hermana Lorena. Adelante, hermano Florian. Buenas noches a todos los hermanos. Quisiera hacerte una pregunta. Cuando se habla de la gran ramera, ¿se refiere en realidad a una iglesia o se refiere a ciudad? Explícame eso, por favor. Gracias, hermano. Pues muy buena pregunta. Cuando el Apocalipsis, como hemos visto en el estudio, cuando se habla de la gran ramera, se refiere a una religión falsa que está unida a una ciudad en concreto. Se identifica a esa ciudad con esa iglesia, con una religión falsa, y esa ciudad es la ciudad de Roma. Es decir, cuando se habla de la gran ramera se refiere a una ciudad porque en esa ciudad tiene el centro de poder, tiene su sede esta religión falsa. O sea, se refiere tanto a la ciudad como a la religión, a la iglesia falsa o religión falsa, como queramos llamarlo, que tiene su centro de poder en esa ciudad.
Por eso es que dice el Apocalipsis, y la mujer que has visto, es la gran ramera que has visto, es la ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Se está refiriendo a una ciudad. ¿Qué ciudad es esa? Pues es la ciudad de Roma. Era la ciudad que reinaba en el siglo I sobre los reyes de la tierra, y la ciudad que también actualmente gobierna sobre los reyes de la tierra, porque repito, el poder que tiene el papado, el Vaticano, es tremendo. Aún gobierna sobre los reyes de la tierra, especialmente sobre los reyes católicos y los presidentes católicos. Sigue teniendo poder y dominio sobre los reyes de la tierra. Creo que también la hermana Lorena quería decir algo. Sí, yo quería preguntarle, la Gran Ramera y Babilonia, ¿es la misma ciudad? Lo pregunto por lo que aquí en Apocalipsis 18:11 dice que los mercaderes de la tierra lloraban y hacían lamentación sobre ella, porque ninguno compra más de sus mercaderías. ¿Se refiere a Roma? O sea, por lo que no sé hasta dónde es el comercio o qué es lo que de qué se abastece otros países. Si es de Roma o de otra ciudad. Habla en conciso. Gracias, hermana Lorena, por la pregunta. Buena pregunta también. El Apocalipsis lo dice bien claro. A la gran ramera se le identifica con Babilonia la Grande. Es la Grande. La Biblia habla de dos Babilonias. La Babilonia antigua, que estaba en el Éufrates, la capital del Imperio Babilonio, que estaba en Oriente Medio. Y luego el Apocalipsis habla de otra, de una Babilonia aún más grande, mayor, y se la identifica con la gran ramera. La ciudad, la iglesia falsa o religión falsa que tiene su sede en la ciudad de las 7 colinas. Por lo tanto, la ciudad de Roma también se la puede llamar la Gran Babilonia. ¿Por qué? Mira, es curioso esto, es muy importante que lo entendamos. La Iglesia Católica Romana, el Vaticano, comercia, tiene empresas, tiene fábricas, mueve cientos de millones de euros, comercia incluso con las almas de los hombres, como veremos la semana que viene, el próximo viernes, cómo hace comercio, como dice el Apocalipsis, incluso con almas de hombres, por medio de la blasfema misa papista. Es un comercio, las misas por los muertos es un comercio de las almas de los hombres, como veremos el próximo día. Y la ciudad de Roma, sabéis, que no lo sepa, yo se lo digo, ahí nació el llamado mercado común y lo que ahora se conoce como la Unión Europea. Nació en Roma en el año 1957. Roma es un centro de poder económico y comercial tremendo, el más grande de la tierra. Ahí nació el llamado mercado común europeo, en Roma, en la capital de la Gran Ramera. La ciudad de Roma es Babilonia la Grande, y es esa ciudad la que será destruida por fuego en una sola hora. Y por eso es que dice la profecía que todos los mercaderes de la tierra se van a lamentar por la destrucción de la capital de la Gran Ramera. Por la capital que es Roma. Roma es tiene un inmenso poder económico mundial, porque ahí nació el llamado mercado común europeo, la ciudad de Roma. Y no en otra. Si un hermano quiere decir alguna cosa más. Sí, hermano Tito. Además, también cabe destacar que la Iglesia Católica es la única que se ha pronunciado, que tiene una postura en cuanto al tema extraterrestre. Ellos han aceptado que hay vida, que hay seres de otros planetas. Y yo particularmente creo, y además no nada más eso, sino que han afirmado que estos seres son hijos de Dios también, que son en algún sentido como nuestros hermanos. Y yo particularmente creo que ese es el parteaguas por el cual la mayoría de las religiones se van a adherir, porque ellos van a querer ser los voceros de la religiosidad, de la humanidad, ¿no? De la religión, en cuanto al tema extraterrestre. ¿Qué opinas de eso, hermano Tito? Pues bueno, no conozco mucho el tema. Sí, bueno, la Iglesia Católica Romana se ha pronunciado sobre este asunto de los extraterrestres, los ETs, y por ahí dicen que incluso la Iglesia Católica Romana, el clero católico, sabe que hay contacto entre ciertos gobiernos de la Tierra con ciertas entidades extraterrestres, incluso también el Vaticano. ¿Qué entidades extraterrestres son esas? Bueno, pues son evidentemente entidades malvadas y
La Iglesia Católica pues incluso dice que son hijos de Dios, que son buenos. Pues no. Si la Iglesia Católica tiene contacto con entidades extraterrestres, sin ninguna duda son mensajeros, son enviados de Satanás. Y son los que están preparando pues el futuro descenso del diablo, como dice el Apocalipsis. Satanás y sus ángeles pues van a descender a la tierra. Y eso es lo que está profetizado. Y posiblemente pues el clero católico, el Vaticano, sabe esto y tiene contacto con ciertas entidades que no son de este planeta. Hermano Bien, Tito. sí, adelante, hermano. ¿Los reyes, los 7 reyes, se refieren a hombres o a ciudades o gobiernos? Gracias, hermana. Pues se refiere a reinos o imperios. Dice la profecía del Apocalipsis, si son 7 reyes también, 5 han caído, uno es y el otro no ha venido, pero cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Esto lo veremos el próximo viernes, cuando tengamos la segunda parte. ¿Qué 5 reyes o reinos eran estos que cayeron, que ya no existían en el siglo I, cuando fue escrito el Apocalipsis? 5 imperios o 5 reinos ya habían caído. Esto lo veremos el próximo día. Uno era, ¿cuál era el reino, cuál era el imperio que existía cuando fue escrito el libro del Apocalipsis? Era el Imperio Romano, era ese reino el que existía. Y el otro todavía no ha venido. Es el que está para el futuro, que va a durar breve tiempo, dice el Apocalipsis, que se refiere sin ninguna duda al futuro gobierno mundial de la bestia, que va a durar breve tiempo, va a durar solo 42 meses. Se está refiriendo a ese reino. Pero bueno, esos 5 reinos que han caído, esos 5 reyes o reinos, como queramos llamarlo, pues el próximo día veremos qué 5 reinos eran esos. Y que cayeron, ya no existían cuando fue escrito el Apocalipsis. Hermano Tito, ¿me oye? Sí, adelante, hermano. Adelante. Adelante. Habla Ortiz. Pues ahorita nada más apenas entré y no sé de qué fue el tema porque estoy trabajando. Muy bien, Ortiz. Pues el tema ha sido sobre la identidad de la gran ramera mencionada en el libro del Apocalipsis. Porque hay hermanos que dicen ahora que la gran ramera, dicen algunos, que la Meca, la capital del mundo musulmán, ahí en Arabia Saudita, y otros dicen que la gran ramera es la ciudad de Jerusalén, y otros enseñamos que la gran ramera es la ciudad de Roma. Pues eso es lo que estamos estudiando y analizando en este ciclo que hemos comenzado hoy. El próximo viernes tendremos la segunda parte. Y ya como has entrado tarde, hermano, pues mañana ya podrás bajar esta charla bíblica y la podrás escuchar totalmente. Hermano, nos aventamos la segunda parte del debate que tenemos. Sí, cuando quieras, pues ya sería, pues si quieres que te digamos con el debate, ya la semana que viene, la segunda parte. Sí, no, pero no puede ser en domingo, brother, porque yo trabajo viernes y sábado. No puede ser el domingo, pues el viernes, pues el viernes. Es que trabajo viernes y sábado. Ah, pues entonces el domingo. Entonces el domingo, pues el domingo de la semana que viene. Ok, ¿a Vale, esta pues, hora? Sí, el domingo de la semana que viene, no, 1 hora a las 12 de la noche hora española. Es decir, una hora y media antes de ahora. O sea, Okay. ahora aquí en España es la 1:30, pues es a las 12 podremos tener el debate, que es cuando comenzamos. Ok, hermano. Muy bien, Ortiz, hermano, pues nada, me alegro que estés aquí en la sala. Y esto quiero dejarlo claro, o sea, la Iglesia Católica Romana, la jerarquía católica, le encanta, están contentísimos de que hay algunos que crean que la gran ramera es la Meca o la ciudad de Jerusalén. Están contentísimos, se frotan las manos, el Papa, los obispos, los cardenales, se frotan las manos de alegría, pues pensar que hay gente que cree esto, porque así apartan la mirada de ellos, así la gente dejará de creer. No creerán que la gran ramera pues tiene su sede en Roma. Y ellos están encantados. Así ellos quedan como unos santitos. Pero entonces, los musulmanes también son como un pueblo, ¿será un peligro para los cristianos? Sí, claro que sí. El maometismo, yo siempre lo digo, es una religión anticristiana, es una religión con su falso profeta, que era Mahoma, es una religión falsa que odia a los cristianos, que la doctrina del anticristo, ellos niegan que Jesús es el Hijo de Dios, eso nadie lo niega. Es una hija más, una hija de la gran ramera, forma parte de esa religión de esa religión falsa mundial. El mundo musulmán, el maometismo, el Islam, forma parte de Babilonia la Grande. Es una religión falsa más, pero no es esa gran ramera que tiene su sede en la ciudad
de las 7 colinas, en Roma. Es una hija más de la gran ramera, el maometismo, ¿vale? Es una hija más, igual que otras religiones falsas, pues también son hijas de la gran ramera. El maometismo también es una religión falsa y anticristiana, sin ninguna duda. Y que en países musulmanes se corta la cabeza a cristianos, se persigue a cristianos, pues es así, es la verdad. Pero que no es esa gran ramera mencionada en el libro del Apocalipsis. Es una hija más de la gran ramera. Sabéis que tiene hijas. Apocalipsis 17:5 lo dice bien clarito. Babilonia la Grande, la madre de las rameras, en plural. El maometismo es una ramera más. Es una religión falsa más, que procede, que forma parte de esos tentáculos, de esos tentáculos que son Babilonia, que es Babilonia la Grande. Babilonia la Grande es una confusión. Sabéis que la palabra Babilonia significa confusión. Es una confusión religiosa. Y el maometismo forma parte de esta gran confusión religiosa. Pero entonces Roma y el pueblo musulmán entonces en un futuro podrían unirse para preparar el camino para la bestia. Sí, claro que sí. Es lo que hablábamos antes del ecumenismo. O sea, la Iglesia Católica Romana, los papas, el clero católico lo que busca es la unión de todas estas religiones mayoritarias del mundo, especialmente el maometismo, el judaísmo y el catolicismo y el protestantismo. Lo que pretenden, formar una religión mundial. Siendo el jefe religioso de todas estas religiones, ¿quién? Pues el papote de Roma. El papa de Roma, el que dice ser el vicario de Cristo en la tierra, él sería el mayor falso profeta de toda la historia. ¿Qué es ese falso profeta que menciona el libro del Apocalipsis? Ese será el mayor falso profeta, será el último papa de la Iglesia Católica. Será ese falso profeta que va a encabezar esta religión mundial y que después pues va a engañar al mundo para que adoren a ese falso Mesías, para que adoren a la bestia. A ver, el hermano Ramés dice, pregunta en el chat que si conozco a Star Serán. Bueno, no le conozco personalmente, sé quién es, vamos, he oído hablar en internet. En mi libro de las 21 tesis hablo de Astar Serán. Es un famoso marciano extraterrestre que dice va a salvar al mundo, que va a descender a la tierra con sus ángeles para salvar al mundo. Bueno, yo lo que creo es un engaño de Satanás. Creo que Astar Serán podría ser perfectamente el propio Satanás, el propio diablo, se hace pasar por Astar Serán, y que está preparando al mundo pues para un día descender a la tierra, cuando venga esa tercera guerra mundial que va a venir, pues descender a la tierra con sus ángeles pretendiendo salvar al mundo. Eso es lo que enseñan los seguidores de Astar Serán, de este llamado Astar Serán. Yo creo personalmente que se puede estar refiriendo al mismo diablo, a Satanás. Hermano Tito, la verdad es que lo de la gran ramera está muy claro. Está como el dicho del huevo, ¿cómo es? Blanco es, gallina lo pone y frito se come. Porque las cosas están escritas y dan muchas señales de lo que ellos son y de lo que ellos hacen también. Y también se sabe que desde siempre la Iglesia Católica ha estado con el gobierno. Siempre están los dos unidos. Siempre está participando en todas las cosas que hace un gobierno. Entonces yo creo que es lo más claro que se puede ver. En cuanto a la Meca, creo que estaba como bastante difícil de que sea así. Es mi opinión. Gracias. Gracias, hermana Lorena. La Meca, la capital del mundo maometano, musulmán, es, como he dicho anteriormente, que quede claro, es una hija de la gran ramera. Es una hija de la gran ramera. No es la gran ramera, sino una de sus hijas. Es la religión maometana. Es la Meca. La Meca es el centro religioso del mundo musulmán. La principal ciudad es la Meca. Después está Medina y Jerusalén. Pero la principal es la Meca. Pues es una hija más de la gran ramera, pero no es la gran ramera. Y es triste ver a algunos hermanos que se han dejado engañar por ese cuento seguramente inventado por el clero paposo, el clero católico, enseñar que la gran ramera es la Meca. Pues lástima que algún hermano pues ha sido engañado, incluso se han apartado a lo mejor un poquito de la sala de charlas de nosotros por enseñar nosotros que la gran ramera es Roma.
Y como ellos están convencidos que la gran ramera es la Meca, pues lo consideran una doctrina tan importante que deben creer que incluso con esa doctrina depende nuestra salvación eterna. Absolutamente ridículo. O sea, de esto no depende nuestra salvación eterna. El que quiera creer que la gran ramera es la Meca, o el que quiera creer que la gran ramera es Roma, de ahí no depende, de ahí eso no tiene que ver nada con nuestra salvación eterna, hay que cada uno crea lo que quiera. Yo solo digo lo que creo, enseño lo que he aprendido, lo que he descubierto a través del estudio bíblico, del estudio profético, y esto es lo que yo creo, esto es lo que creen la mayoría de los cristianos bíblicos, que la gran ramera pues tiene su sede en la ciudad de Roma. La gran ramera tiene su sede en la ciudad de Roma. Y esa gran ramera pasó a la Iglesia Católica Romana. Pasó a la Iglesia Católica Romana, es la heredera. La Iglesia de Roma es la heredera de la antigua religión pagana del Imperio Romano. Esa religión pasó a la Iglesia de Roma y después, pues, a través de Roma, pues a través de sus hijas. Pasó a sus hijas, pues, como son las iglesias protestantes, evangélicas, incluso el mundo maometano, pues es una hija más también de la gran ramera. Por ahí se habla también, incluso hay opiniones, hay gente estudiosa que dice que la religión maometana, el Islam, fue creado por la propia Iglesia Católica Romana. Hermano Tito. Sí, adelante, hermano Florian. Como yo no estoy muy enterado de esa discrepancia que hay entre esos hermanos, ¿usted podría decir qué hermanos son esos, o sea, que se alejaron por esa discrepancia que existe, que no veo que sea muy grande para retirarse? O sea, no sé qué hermanos son esos. Gracias, hermano. Bueno, creo que no hay un problema en decir nombres. Por ejemplo, un hermano que yo aprecio mucho y lo conocí bien, por ejemplo, el hermano Félix. El hermano Félix, pues ahora enseña pues bastante dogmáticamente que la gran ramera, lo podréis leer ahí, si está bien, lo podréis leer perfectamente en el foro. Ahí ha publicado ayer, anteayer, unos escritos enseñando el hermano Félix que la gran ramera es la ciudad de la Meca, en la capital del maometismo. Es lo que enseña ahora el hermano Félix. Y ya lo veis, no entra en la sala de charlas. Antes entraba mucho, era uno de los que más entraba, y hace unas semanas pues no entra, ¿no? También a lo mejor pues por problemas por problemas de que no tiene internet en su casa, o no sé. Pero el caso es que ya no lo vemos por aquí. O sea, si por esta cuestión que no tiene importancia para nuestra salvación, pues hay hermanos que se separan de nosotros, pues es infantil y es ridículo. El que quiere uno creer que la gran ramera es la Meca, pues muy bien que lo crea. Eso no afecta a nuestra salvación. Pero eso no es motivo para que alguien se separe, pues se separe de las reuniones que tenemos. Eso no es motivo, vamos. Y esto a quien más sale beneficiado, a quien más le interesa, y lo vuelvo a repetir, es a la Iglesia Católica Romana, al clero católico. Al clero católico, encantado de que algunos crean que la Iglesia de Roma no es la gran ramera. Ellos encantados, porque así ellos quedan como unos santos, quedan como inocentes. Ese es el engaño del diablo. Hermano Tito, Bueno, sí, adelante, hermano. Una pregunta no mía, es de mi esposa Elizabeth. Ella quiere saber si tú crees que dentro de la Iglesia Católica hay pueblo de Dios. Gracias, hermano Juan. Bien, pues esto quien lo responde es el propio Dios. Ahí en el capítulo 18, verso 4 del Apocalipsis, cuando dice: salid en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Entonces Dios lo dice bien clarito: hay pueblo suyo dentro de Babilonia la Grande. Dentro de Babilonia la Grande hay pueblo de Dios que al final un día tendrán que salir de esta Babilonia la Grande para no recibir los castigos, no recibir las plagas que Dios la va a enviar. Escucharán el llamamiento de Dios, oirán el llamamiento de Dios de salir de en medio de ella, y van a salir de estas religiones falsas y van a formar parte pues del pueblo de Dios. Dios tiene pueblo dentro de ahí, Dios los conoce, y Dios sabe perfectamente que un día pues van a salir de esta Babilonia la Grande y van a formar parte de su pueblo. Por eso lo llama pueblo mío, salir de en medio de ella, pueblo mío.
Bueno, pero eso es completamente diferente a decir que ellos son cristianos. ¿Estás de No, acuerdo, ellos, hermano? ellos todavía puede que no sean cristianos, pero por ejemplo nosotros también tampoco éramos cristianos verdaderos antes de formar parte del pueblo de Dios. Sin embargo, Dios ya nos conocía. Dios sabía de antemano que un día nosotros saldríamos de esas religiones falsas y llegaríamos a ser su pueblo. Y por eso es que en el Apocalipsis Dios lo llama pueblo mío. Salid de en medio, pueblo mío. De en medio de ella, pueblo mío. Hay pueblo de Dios dentro de ahí, de estas religiones falsas, que sin ninguna duda un día van a salir de en medio de ella. Van a oír el llamamiento de Dios, porque ya Dios lo sabe de antemano. Dios sabe de antemano quién forma parte de su pueblo. Antes de que nosotros creyéramos y fuéramos bautizados, Dios ya lo sabía de antemano, que nosotros íbamos a creer y que nosotros íbamos a formar parte de su pueblo. Dios ya lo sabía de antemano, porque Dios ve el futuro. Dios no está sujeto al tiempo como nosotros. Dios ve el futuro como si fuera un eterno presente. Entonces Dios ya lo sabía. Por eso es que en el Apocalipsis Dios lo llama pueblo mío. Salid en medio de ella, pueblo mío. Sí, esto pues tiene que ver con la predestinación de lo que se habla en la Biblia, ¿no, hermano Tito? Entonces está muy claro, muchas gracias, Sí. Tito. De nada, hermano Juan. Bueno, dice aquí, estoy leyendo en el chat, dice la hermana Mireia, que el hermano Félix no está en la sala por motivos de trabajo y por falta de internet. Hermano Tito. Sí, adelante, hermano Florian. Y la Meca no es la ciudad del Islam. Islam nunca ha sido una iglesia de Dios, o sea, llamada como una iglesia de Dios. No sé si me estoy Sí, explicando mal. sí, te entiendo. El Islam, como he dicho y lo vuelvo a repetir, es una hija más de la Gran Ramera, es una religión falsa. La Gran Ramera, a esto que quede claro, la Gran Ramera es la religión falsa. Como muy bien dicen, por ejemplo, los testigos de Jehová. ¿Sabéis cómo lo llaman los testigos de Jehová? El imperio mundial de la religión falsa. Y en ese punto ahí tienen totalmente la razón los llamados testigos de Jehová. Y es así. La Gran Ramera, Babilonia la Grande, es el imperio mundial de la religión falsa. Y el Islam forma parte, es una rama más de esta religión falsa, de esta Babilonia la Grande, de esta confusión religiosa mundial. El Islam, con sede en la Meca, pues es una rama más, es una hija más de la Gran Ramera. Pero la Gran Ramera